Hola, buenas tardes, te damos la bienvenida a un programa más de Avívate Ministerio. Es un placer que nos estés sintonizando un miércoles más. El programa de hoy va a ser un programa de bendición que va a edificar tu vida. El programa de hoy se llama Fe que mueve montañas, la parte 2. El programa pasado tuvimos la parte 1, un testimonio impactante de una mamá que su hijo pasó un proceso de cáncer. Ahora trajimos a la persona que pasó ese proceso. Me gustaría que me acompañaran a Isaías 43:2. En Isaías 43:2 dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Este es un versículo donde el Señor nos habla que cuando pasemos por el fuego no nos vamos a quemar y cuando pasemos por las aguas no nos vamos a hundir. Es una promesa que el Señor nos hace. Hoy el testimonio de hoy es un testimonio de mi hermano Alejandro, que pasó un proceso de cáncer, que cuando él pasó por esas aguas y por ese fuego, él no se quemó y ni se hundió. La promesa de Dios se cumplió. Hoy tenemos este testimonio impactante. Para mí es un gusto tenerte hoy en este día en el programa. Sabemos que este programa va a ser de bendición para mucha gente. Vas a bendecir a mucha gente con tu testimonio. Me gustaría pues que antes de que inicies el programa, pues te presentes, nos platiques cuánto tiempo siendo seguidor de Cristo, siendo cristiano, y a qué te dedicas, en qué sirves, qué área sirves, y cuánto tiempo tienes tú sirviéndole a Dios. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Martínez, pues soy hermano de aquí del conductor Oscar Martínez, y llevo siendo cristiano pues prácticamente toda mi vida, desde los 5 o 6 años. He estado en el camino de Dios, gracias a Dios. He conocido desde muy temprano a Dios. Y ahorita pues estamos sirviendo en una iglesia que se llama Príncipe de Paz, con el pastor David Delgado. Y ahí estoy en el área de Grupo Alabanza. Estoy como pues ayudando lo que se puede ahí en multimedia, a veces tocando algún instrumento o lo que se necesite ahí. Y pues ha sido de mucha bendición estar apoyando en mi iglesia local, y que ahora me presta la oportunidad de venir al programa mi hermano y contar un poco de mi vida, de lo que ha pasado en mi vida, pues es de gran bendición. No, al contrario, para nosotros es una gran bendición que nos estés acompañando. Sabemos que Dios tiene un tiempo perfecto para cada uno. Sí. Entonces me gustaría, antes de iniciar, antes de hacerte las preguntas, hay un versículo que a mí me gusta, que está en Efesios capítulo 6, versículo 16, que dice, Efesios capítulo 6, versículo 16 dice: además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del enemigo. Dice que nos protejamos con el escudo de la fe. Sí. Ahora me gustaría que me platiques tu testimonio, porque tú te tuviste que cubrir con ese escudo de la fe. Claro. Porque tú pasaste un proceso pues muy difícil, un proceso que en el camino muchos se quedan, otros logran salir, y tú fuiste uno de los que saliste, que Dios te dio la victoria. Entonces, tuviste en tu caminar que mantenerte firmes con tu fe, estarte con el escudo, recibiendo, pues, cubriéndote de todos los dardos del enemigo que él te mandaba. Platícanos tu testimonio, ¿cómo fue que te enteraste que tenías cáncer? ¿Cómo fue? Pues hace más o menos 3 años, tenía dolores muy fuertes de la espalda, y varias veces llegué a ir al hospital, y decían que no tenía nada, que pues era cosa mía de tener dolores nomás, que con medicamentos se me quitaba, y me ponía el medicamento y pues sí, se me quitaba, pero yo seguía con dolores en la espalda muy, muy fuerte, y eran dolores extremos que la verdad no se lo deseo a nadie. Fue algo muy difícil. Y me acuerdo que ya casi la última vez que fui al hospital, me metieron a urgencias supuestamente por un dolor de apéndice. Y ya estando ahí adentro, me hacen estudios, me dan medicamento para controlar el dolor y todo eso. Y salió en los estudios que yo tenía tumores en todas partes de mi cuerpo, en los pulmones, en la columna, en varios órganos vitales de mi cuerpo. Y al oír tumores, pues dice uno, pues es cáncer.
Pero yo estaba confiado en Dios que decía, bueno, lo que Dios decida, lo que Dios mande o lo que Dios permita, pues es lo que vamos a hacer. Y ya estando ahí en el seguro, me hicieron estudios, me hicieron muchas cosas, me internaron y ya después después salí del hospital y me mandaron a hacer más estudios y arrojaron todos los estudios que yo tenía cáncer en cuarto grado, que ya estaba yo para morir, porque ya el cáncer estaba muy avanzado, se le llama metástasis, el cáncer que a mí me dio porque estaba regado por todo el cuerpo. Entonces ahí fue cuando empezó mi proceso de la enfermedad. Yo siempre, nunca he adoptado esa enfermedad como mía, siempre le he dicho a la enfermedad o esa enfermedad, siempre, nunca la he adoptado como mi enfermedad porque ciertamente no es mía. Oye, entonces, eso que acabas de decir es bien importante, nunca adoptar la enfermedad porque no es tuya, es algo que el enemigo trae. ¿Qué sientes en ese momento cuando a ti te dicen, ¿sabes qué? Es cáncer, cuarta etapa. No hay más, pues sabemos que la cuarta etapa es la etapa final. ¿Qué sientes tú en ese momento? ¿Sientes un momento de desesperación, tristeza? Porque pues es normal que uno sienta la mejor tristeza. ¿Qué sientes en ese momento cuando tú escuchas esa palabra cáncer? Pues me acuerdo que la primera vez que me dijeron que era cáncer fue que estaba internado en la clínica y el doctor me dijo, posiblemente tengas cáncer en alguna parte de tu cuerpo porque se me estaban deshaciendo los huesos. Pero me dice, pero yo no puedo decir si es cáncer hasta que te hagamos estudios. Ya después de un tiempo, cuando ya me mandaron con el oncólogo se encargó de decirme que yo tenía cáncer. Me acuerdo que esa mañana estaba con mi mamá con el doctor y el doctor empezó a ver los estudios y yo miraba la cara del doctor así como que sacado de onda por lo que estaba leyendo, porque lo que estaba leyendo era muy grave. Y él me miraba a mí que yo estaba de pie, o sea, yo estaba pues sentado y que aparentemente no tenía nada y él sorprendido, pero sacado de onda. Entonces me dice, ¿sabes qué, Alex? Efectivamente tienes cáncer. Me dice, tienes cáncer en cuarto grado y pues vamos a empezar el proceso de las quimioterapias y las radioterapias. Me dice, esperemos que te vaya bien. Me dice, lo bueno en todo lo malo que tienes, me dice, es que el cáncer pues no es tan agresivo como otros cánceres que pues a lo mejor en una semana, 2 semanas se mueren. Entonces mi mamá le preguntó, doctor, ¿y cuánto tiempo va a vivir? Y el doctor le dice, no sé, lo que Dios quiera, me dice. Y yo me acuerdo que cuando él me decía eso, yo en mi mente decía, me están declarando muerte, yo declaro vida en mí. Y yo declaraba vida y cada vez que me decían, ¿tienes cáncer? Yo decía, no tengo nada. Porque mi fe es lo que me llevaba a ver las cosas de otra manera. Otra perspectiva. O sea, tú estabas revirtiendo lo que te decía el enemigo. Sí, O sea, lo que, no digo que el doctor sea el enemigo, sino lo que en ese momento el enemigo, esa semilla de enfermedad que vino y te plantó, revirtiendo tú diciendo, no es mío, sí. yo tengo vida. Entonces es bien importante que nosotros revertamos todo lo que a veces el doctor viene y nos diga. Someternos al doctor, nos tenemos que someter, pero revertirlo. Fíjate que en Marcos capítulo 11, versículo 24 dice así. Marcos 11, 24 dice así. Dice, por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederán. Ujú. Todo lo que pidan en oración, crean. Tú empiezas tu proceso de creer, ¿no, Alejandro? Empiezas a creer, a confiar en Dios. No, ¿qué más te queda más que confiar en el Todopoderoso, en que Dios te va a sanar? En que lo que en su momento a ti te enseñaron, en que Dios sanaba, tenías que tú amarrarte a esa promesa. Entonces dice, todo lo que pidan en oración creyendo lo van a recibir. Sí. Entonces, tú me comentabas que tú te amarrabas a un versículo. Tú tenías un versículo. ¿Cuál versículo es el que tú tenías? Tú tenías ese versículo, ahorita antes de platicar yo te preguntaba, ¿y qué versículo es el que tú usabas para ti? Entonces, tú tienes un versículo para compartir. Pues hay muchas historias en la Biblia, ¿no? Del cual yo me he aferrado y he creído juntamente con los actores
o las personas que están atrás de la palabra, ¿no? Como puedo decir, como Sadrach, Mesach y Abednego cuando los echaron al horno de fuego, o como Abraham, eh, que, que le quisieron quitar a que Dios lo puso a prueba y le pidió su hijo, como Moisés, que lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Entonces hay muchas partes de la Biblia donde yo me aferro. Pero hay una en particular que está en Santiago 1, que dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con unas diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sea perfecto, íntegro, sin que le afecte nada. Yo leyendo esta palabra, mi fe siempre ha sido constante, nunca he renegado. Obviamente como ser humano, a lo mejor hubo algún momento donde dije, ¿por qué me está pasando esto? Pero siempre mi fe ha sido constante. El creer que Dios me puede sanar, el creer que Dios me puede levantar, siempre ha sido constante. Y hay mucha gente que lo ha visto, que ha visto mi caminar. Y siempre mi fe siempre ha sido el decir, yo estoy bien, estoy sano. Aunque yo esté en la cama tirado, a punto de morir, yo digo, yo me voy a levantar. Y estoy como la palabra esa que decía, si vivo, vivo para Cristo, si muero, muero Mm. para Cristo. Siempre he dicho, si vivo, voy a vivir para servirle a Dios toda mi vida. Y si muero, pues yo sé para dónde voy, yo sé que voy juntamente con Dios, y el día que Él venga y nos levante a todos que hemos muerto en algún tiempo, pues yo sé que yo voy con Él. Entonces, ese siempre ha sido mi fe, siempre ha sido mi ancla, el creer más allá de lo que la gente puede ver. ¿Cómo le hacías tú? Tú empiezas tu proceso. ¿Cómo le haces tú para mantenerte firme en tu fe? Porque estamos hablando que no es algo que digas tú, me dio una gripa. Sabes que te va a dar una gripa y te vas a tomar y vas a salir. O sea, estamos hablando de un cáncer que te llega pues, edad temprana. Una enfermedad que nunca pensamos que va a tocar a la familia. O sea, se escucha que el cáncer existe, pero nunca había tocado directamente a nuestra familia. Entonces, ¿cómo lo haces tú para mantener esa fe firme? Tú decías que tu ancla, o sea, tú te mantenías anclado en Jesús. Sí. Entonces, ¿cómo lo hacías tú para mantener esa fe firme para que no menguara? Fíjate que yo siempre he creído que Dios te va preparando para los procesos. Ciertamente la enfermedad no es de Dios, es el enemigo. Eso es lo que tenemos que entender todos, que la enfermedad no es de Dios. La enfermedad nunca te la va a mandar Dios, es el enemigo que te quiere destruir y quiere verte que mengues, o quiere verte que sufras y para que no sigas a Dios. Pero Dios permite que pasemos por procesos para creer en Él y para agarrarnos de su mano y decir, ¿sabes qué, Dios? Tú eres el único que me puede salvar, tú eres el único que me puede sanar. Entonces, antes de que me pasara este proceso del cáncer, Dios me preparó, porque me acuerdo, y eso lo tengo muy presente, varias veces he compartido la palabra en mi iglesia o en otras iglesias, y siempre he compartido de fe, siempre, siempre de los autores de la fe, siempre he hablado de él, como Moisés, como Abraham, como lo que decía de Sadrach, Mesach y Abednego, como David. O sea, siempre he hablado de ellos en el tema de la fe. Entonces, cuando yo prediqué de eso, pues me acuerdo mucho de lo que hablé. Entonces, cuando Dios permite que yo empiece a pasar por este proceso, me empiezo a acordar de todo lo que empecé a predicar, de todo lo que hablaba. Y me acordaba, si el enemigo me quiere meter al fuego, yo sé que hay otra persona conmigo, que es el Espíritu Santo, y que Él es el que me está cuidando, como en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que le decía el rey, ¿sabes qué? Póstrense, les doy una oportunidad que se postre, y si no lo hace, los voy a meter al horno de fuego. Y él le dice, ¿sabes qué? No necesitamos responderte, porque al Dios que servimos es más grande que Amén. tú. Y dice, y aún si no nos salva, Él sigue siendo Dios. Entonces esa palabra me ha quedado muy marcada en mi corazón, que dice, yo sé que Dios me puede sanar, yo sé que Dios me puede quitar el cáncer, yo sé que Dios me puede levantar, pero aún si no lo hace, Él sigue siendo Dios.
aún si no lo hace, Él sigue siendo merecedor de mi alabanza y mi adoración. Entonces, eso es lo que yo comprendí. Entré a la realidad de la fe, o sea, la realidad de creer, aunque yo no lo vea. Y eso es lo que dice la palabra, que tenemos que creer las cosas aunque no las veamos, aunque todo vaya feo y vaya peor, tenemos que creer que Dios está ahí, que su Espíritu Santo nos está llevando por buen camino, aunque todo se mire feo. Y fíjate que eso que acabas de decir es muy importante, que Dios sigue siendo Dios, Sí, sane o no sane, pero sabemos que Dios sana. Entonces, como tú cuando tú cambias tu perspectiva, es que tú dices, te mantienes firme en tu fe, que tú dices, si Dios me sana, sigue siendo Dios, y si no, sigue siendo Dios. Entonces, eso es bien importante que nosotros miremos eso, que nosotros miremos esa situación, de que Dios sigue siendo poderoso, que Dios te va a sanar en su proceso, porque tuviste que pasar un proceso. Fíjate que lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, lo que tú decías, porque vivimos por la fe, no por la vista. sí, O sea, vivimos por la fe, no por la vista. Fíjate, Alejandro, tú tuviste que aprender a vivir por fe y no por lo que estabas viendo. Porque yo me imagino, Alejandro, que en el proceso que estuviste pasando, había momentos que a lo mejor tú no estabas mirando o sentías que Dios no estaba actuando. Fíjate la pregunta que te voy a hacer. ¿En algún momento creíste que no lo lograrías? sí, sí, te digo, como ser humano, eh, aparentemente todo el mundo está ahí para apoyarte también, ¿no? O sea, todo el mundo está ahí para estar contigo y que te sientas pues bien, ¿no? Pero también una de las cosas que me acuerdo que el día que me dijeron que yo tenía cáncer el siguiente día, yo me acuerdo que me levanté como eso de las 3 4 de la mañana y empecé a llorar. Y no reclamando a Dios, sino que yo decía, me hacía preguntas, ¿por qué me está pasando esto a mí? Siendo que yo tengo toda mi vida siendo cristiano, soy un joven que no toma, que no sale a fiestas. Entonces me acuerdo que agarré mi guitarra y empecé a tocar y empecé a cantar adoración a Dios y no me acuerdo lo que dije, pero empecé a cantarle y me acuerdo que dije, ¿sabes qué? Ya nunca más voy a llorar por la enfermedad, voy a llorar porque vienen cosas buenas. Entonces, sí ha habido ocasiones donde he querido tirar la toalla, sí ha habido ocasiones, porque soy un ser humano y como ser humano pues siento, mi Sí. cuerpo siente. Entonces, sí ha habido momentos donde yo he dicho, ya no quiero más esto. Pero, pero más allá de que yo haya querido tirar la toalla, me acuerdo de la promesa de Dios. Y me acuerdo de lo que Dios me ha prometido y me acuerdo de lo que Dios está haciendo. Y me acuerdo de esos personajes de la Biblia y de decir, aun si Dios no lo hace, Él sigue siendo Dios. Fíjate que eso fue lo que a veces te ayuda, cambiar tu manera de pensar, decir, no es mi enfermedad, Dios me va a sanar. En comprender de que tus lágrimas no tienen que ser como dices tú, por enfermedad, sino de alegría y gozo. Porque como tú dices, aunque tu cuerpo se siente desgastado, pero espiritualmente estás fuerte. Mm. Esa es tu fe. O sea, lo que te mantenía fuerte. Entonces, fíjate, platícanos, porque esta pregunta es una pregunta eh, poderosa. ¿Por qué poderosa? Porque a ti te diagnosticaron cáncer de 4 etapas. Muerte segura. Sí, O sea, para el doctor, para la ciencia médica, no hay vida, sino hay muerte. Última etapa, un proceso de meses para que tú pues estuvieras ahí con la presencia del Señor. Nadie esperaba, el doctor te dijo algo bien importante, te profetizó, solamente un milagro te puede salvar. mm, Platícanos cuánto tiempo dura tu proceso, porque a ti te diagnosticaron el cáncer, te dieron meses de vida. Tienes ahorita 3 años que el Señor te libró. ¿Cuánto tiempo dura tu proceso cuando tú recibes la gran noticia? Eres limpio. me acuerdo que pues fue hace 3 años, en el 2017. Fue a finales de agosto cuando a mí me internaron y el proceso lo empecé en septiembre. Me acuerdo muy bien de la fecha porque estaban prontas las fechas, las fiestas mexicanas. Entonces me acuerdo porque fuimos a la casa de mi abuela, me hicieron
Pues hicimos fiesta mexicana, pero la hicieron por mí, Sí, sí. porque ya pensaban que ya me iba a morir. Despedida, Entonces, creían. entonces como que me querían despedir, ¿no? Entonces me acuerdo que fue en esa fecha. Entonces, un profeta que fue a la iglesia me dice, ¿sabes qué? Tu proceso va a durar meses. Me dijo, va a durar 12 meses tu proceso. Y yo dije, ok, lo creo que Dios lo puede hacer. De septiembre a enero que me hicieron de septiembre de 2017 a enero de 2018 que me hicieron el estudio, yo me acuerdo que esa mañana te hablé, ¿te Sí, acuerdas? Iba sí. saliendo del seguro, yo leí los papeles y decía, órganos tales están limpios y decía todo lo que al revés que me habían detectado cáncer, decía, no tienes nada, estás limpio, tus pulmones están al 100%, tu órgano está hasta eso. Entonces duró como 4 o 5 meses mi proceso de la enfermedad. O sea, de que me detectaron la enfermedad. Pero ahí no acaba todo eso. O sea, yo ya era sano de cáncer, pero todavía faltaba otro proceso del cual Dios quería llevarme para creer más en Él. Pero en realidad el cáncer se fue a los 6 meses. A los 6 meses. A los 6 meses, 5 meses que me hicieron los estudios. Y me acuerdo que te hablé y yo estaba llorando y llorando y te dije, ¿sabes qué, hermano? Me acaban de dar los resultados y estoy sano de cáncer. Amén. Y ahí me acuerdo que yo salí del hospital. Yo lo que quería era gritarle al mundo que yo era sano de cáncer. Yo quería decirle a todo el mundo, pero no lo podía hacer porque yo sabía que nadie me iba a comprender la felicidad que yo tenía, pues. O sea, nadie iba a comprender la felicidad que el cual yo estaba pasando. Iban a decir, ay, ¿qué onda con este loco? Pero me acuerdo que te lo compartí a ti. Y en ese momento oramos a Dios. Y me acuerdo que Dios fue muy bueno esa mañana. Y fue algo que Dios me regaló como regalo de Navidad. Porque yo lo estaba pidiendo con mucho corazón a Dios que... Pero antes de eso, yo siempre le había dicho a Dios, Dios, nunca permitas que me enferme de cáncer. Era algo que yo le decía a Dios, nunca permitas que yo me enferme de cáncer. Pero Dios lo permitió que yo pasara por ese proceso por algo más allá, pues, por algo poderoso, pues. Entonces, ahora que estoy aquí, ahora que cumplí años en agosto, yo le decía a mis amigos, ahora cumplo 26 años y 3 años de gracia que Dios me ha dado, o sea, 3 años de vida que Dios me ha dado. Y así siempre va a ser dándole gracias a Dios por lo que Él está haciendo en mi Siempre una vida. gratitud en nuestro corazón. O sea, como dices tú, siempre hay una gratitud. Fíjate que yo voy a hacer un paréntesis ahí. Yo recuerdo esa mañana cuando tú me hablaste, estaba yo en la casa, estaba orando, y tú me hablas y me dices, oye, estoy limpio de cáncer. Entonces yo no sabía si llorar, gritar, y me acuerdo que lo primero que te decía, carnal, Dios es poderoso. Ujú. Entonces, nosotros hemos visto la mano de Dios obrar a nuestro favor. Tú dijiste que algo que a mí se me quedó muy grabado, que tú me decías, yo entré a este proceso porque Dios tiene un propósito. Y tú comprendiste que el proceso era un propósito y el propósito era que mi papá se entregara a Cristo. Sí, Ese es el propósito. De que por medio de la adversidad, Dios se glorificara para que mi papá pudiera conocer de ese Cristo vivo, sí. pudiera someterse a ese Cristo. Entonces, yo recuerdo que todo, pues lo malo tú lo tornaste a bueno en tus pensamientos. El enemigo a lo mejor vino y te inyectó, pues, una enfermedad, pero Dios lo revirtió en algo bueno. Algo que siempre me gusta lo que dice ahorita de Cedrat Mesías y Abednego. Esos 3 hombres estuvieron adentro del horno de fuego. Pero fíjate lo importante. Lo importante era que no importa qué tan fuerte estaba el fuego, sino importaba quién estaba dentro con ellos. Sí. Y lo importante es que en tu proceso Jesús siempre estuvo contigo a tu lado. El Espíritu Santo te daba esa convicción de fe. Y Dios te daba tu milagro. Esperamos el milagro. Fíjate lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Fíjate, sabe recompensar a quienes los buscan.
Platícanos, nos platicaste que recibiste la noticia. Dios te dio ese regalo de vida. Algo que el doctor decía, pues en meses te mueres, en meses Dios revirtió eso y te dio vida. Ujú. Platícanos, ¿qué haces cuando recibes las noticias que eres sano? ¿Qué haces tú de ahí en adelante? ¿Qué empiezas a hacer? ¿Cómo empiezas a transmitir, a hablarle de Dios? Porque algo que impactó mi vida y que ha impactado nuestra vida es de que por medio de ti, mucha gente ha visto la gloria de Dios. Mucha gente empezó a creer. Platícanos que después de ese proceso, ¿qué es lo que tú empiezas a hacer? ¿Cómo empiezas a servir a Dios más apasionado? ¿Cómo empiezas tú a compartir de Dios? Platícanos eso. ¿Qué haces cuando recibes la noticia que eres libre de cáncer? ¿Qué haces de ahí en adelante? Que después de que yo recibí la noticia, obviamente, pues humanamente yo tenía que seguir un proceso pues de medicamentos, ¿no? O sea, me tenían que hacer quimios, porque aunque yo ya estaba sano, para los doctores pues no, no, no era suficiente que yo le decía, es que Dios ya me sanó. Entonces me mandaron un proceso de quimios, pero fue por un propósito también, porque tuve la oportunidad, gracias a Dios, de hablarle a mucha gente ahí adentro del lugar ese. Si tú entraras al lugar ese y vieras a la gente, hay mucha gente enferma, con mucha necesidad. Yo miraba a la gente casi muriéndose y yo así sano, o sea, con la quimio, pero bien. Entonces yo les compartía a ellos lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y empieza el proceso de la quimio, pero a la vez empieza el proceso de que la gente me viera que alguien estaba conmigo, que alguien estaba respaldando mi vida. Y ese quién era, pues era Dios, era el Espíritu Santo. Entonces la gente miraba eso y la gente creía y tuve la oportunidad de orar por gente con la misma enfermedad que yo, o con otras enfermedades, y la gente aceptaba a Dios porque miraban un testimonio, pues ahora sí, como dice, Vivo, vivo, vivo. un testimonio caminando. Entonces ellos decían, pues si tú crees, yo también voy a creer. Y mucha gente recibió a Cristo, mucha gente también falleció, pero tuve la oportunidad de orar por ellos y mostrarles a un Dios vivo. Y yo sé que el día de mañana, cuando Cristo venga, esas personas a que yo les compartí se van a ir juntamente con ellos, con Él. Que eso es lo importante del proceso, que en tu proceso te respalda Dios, pero tú tienes que compartir de Él. Fíjate que algo que me impacta del proceso que vivimos junto contigo, era de que decías tú que te tienes que meter como si nada, parece que te ponían agua, o sea, Ujú. no parece que te estaban poniendo un químico, porque nosotros esperábamos ver a un Alejandro sin pelo, un Alejandro bien decaído, pero mirábamos que salías como si nada, como si te pusieran agua. Entonces, ¿qué hacías tú ahí? O sea, ¿cómo lograbas tú pues mantener ese gozo? O sea, tú platicabas, parece que me ponen agua, platícanos ese proceso, te ponían la quimioterapia y ¿qué sentías? Pues yo siempre creí en Dios y siempre cuando yo entraba a la terapia, siempre mis papás oraban por mí y ellos declaraban que lo que me estaban poniendo no eran químicos, sino eran ríos de agua viva. Entonces yo siempre lo creí, y aunque humanamente había defectos, como el se me cayó el pelo, eh, pero porque pues era quimio, era químicos Un y pues se químico. iba a pasar eso, ¿no? Pero siempre yo entraba a la terapia y salía con hambre, siendo que había gente que ni comer podía. Entonces yo entraba feliz y salía feliz. Y ya la siguiente quimio igual, entonces, pero siempre fue creyendo en lo que Dios podía hacer. La provisión, platícanos de eso, provisión sobrenatural. No No, tenías hombre, carro y llegó la provisión de carro. Dios ha sido muy bueno en esta temporada, que he pasado, porque Dios no nos ha dejado abajo. La verdad que Dios, desde que yo empecé mi proceso, me acuerdo que en mi trabajo, pues los compañeros juntaron dinero y me lo dieron. Juntaron como 6,000 pesos. Pero aparte, yo estaba en un equipo de softball, el cual era de unos compañeros de ahí del trabajo, y juntaron también dinero. O sea, hicieron una rifa y juntaron como 15,000, 16,000 pesos. Entonces, entre varias gente me ayudaron. Entonces, todo ese dinero lo junté y eran como 40 o 30,000 pesos.
todo ese dinero me duró desde que yo empecé el proceso de la quimioterapia hasta que yo acabé. Te pusieron aire acondicionado también, ¿no? Me pusieron aire señora que acondicionado. donó el aire acondicionado. Me vendieron un carro en 5,000 pesos con placas fronterizas. Tuve gente a mi lado que siempre me apoyó, me ayudó. He tenido mucha gente que me ha ayudado. Mi familia no me ha dejado atrás. Mis tíos, mis tías, familia de mi mamá que siempre están al pendiente de uno. Amigos que siempre están al pendiente de uno. Y ahí se mira cuando lo que uno siembra. Lo que siembra es lo que cosecha. Lo que uno siembra y lo que vas cosechando. Porque yo me acuerdo que yo siempre he sido un joven, pues alegre, siempre he sido un joven que en mi iglesia apoyo a todos. Y siempre he sido, me dicen el comodín, porque en todas partes ando, tocando instrumentos, en multimedia, en la computadora, en todas partes ando. Entonces, siempre he sembrado amor en mi iglesia y siempre he sembrado cosas buenas en los muchachos de mi iglesia. Y ellos me lo han demostrado porque he cosechado eso. Y bueno, pues ya estamos agradecidos con Dios, ya estamos a punto de terminar el programa. Este es un testimonio impactante. Me gustaría que me acompañaran a Juan, versículo 11, capítulo 40. Juan, versículo 11, capítulo 40. Y dice así, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Familia, amigos, hermanos, televidente que nos estás viendo en este momento. Esta es la frase que me gustaría que se quedara en tu corazón. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En este momento estamos casi a punto de terminar nuestro programa. Pero yo no sé qué situación estés pasando, sea una enfermedad de cáncer, alguna enfermedad que tengas en tu cuerpo, problemas matrimoniales, problemas con tus hijos, problemas con algún familiar. Lo que yo te vengo a decir en esta tarde, que el Señor puso en mi corazón, que te dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y así como mi hermano miró la gloria de Dios, tú la puedes mirar. Solamente cree. Algo importante que él dijo, que mis papás le profetizaban, mis papás declaraban sobre él, declara sobre tu vida, declara sobre tu familia. Dile, hijo, vas a salir bien, vas a salir de la adicción, del alcoholismo, vas a ser sano. Declara sobre tu matrimonio que se va a restaurar. Declara vida sobre ti, vamos a ser sanos. Entonces, cuando tú declaras eso, viene el respaldo de Dios. Entonces, antes de irnos, me gustaría que oraras por toda la gente que está enferma, sea enfermedad de cáncer, diabetes, hipertensión. Sigue siendo Dios. Y ahí donde estás en tu casa, inclina tu rostro y cierra tus ojos y vamos a adorarle a Dios para que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Porque así como yo ya lo he recibido, también todos los días necesito que Dios me renueve cada mañana. Entonces, Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias por la palabra que nos has traído en nuestras vidas, Señor. Padre, yo te pido, Señor, de una manera muy especial, Señor, que tú llegues a la vida de toda la gente que nos está viendo, Señor Jesús, que no te conoce, Señor Jesús. Trae a sus vidas paz, Señor. Trae a su vida sanidad, Señor Jesús. Así como tú me sanaste, Señor, de esta enfermedad que para mucha gente y para los doctores era muerte, Señor. Yo lo he creído como vida, Señor. Y declaro, Señor, esta tarde, Señor, que toda enfermedad de cáncer, Señor, de diabetes, Amén, Señor Señor. Jesús, de hipertensión, Señor, todo alcoholismo, Señor, toda drogadicción, Señor, todo matrimonio separado, Señor, declaro que se restaura y que tú, Señor, tú vienes a sus vidas a darles paz, Señor, en su corazón, Señor. Gracias te doy por sus vidas, Señor. Y esperamos, Señor Jesús, que tú hagas la obra, Señor. Creemos que tú eres Dios poderoso y que tú eres Dios de lo imposible. Gracias te damos. Amén. Amén. Ya para cerrar el programa, antes de irnos, dice la palabra que a quien recibió a Jesús le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Antes de irnos, me gustaría que hicieras esta oración de fe, porque no me gustaría que te fueras o que dejaras de vernos sin que hagas esta oración. Repite la mía. Repite esta oración conmigo. Cuando hice esta oración, yo, mi hermano y mi familia, nuestra vida cambió. Sí. Y ese hombre que vas a recibir ahora, que lo vas a declarar tú, fue el que sanó a mi hermano, Jesucristo. Vas a repetir conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te recibo hoy yo recibo hoy como mi Señor
oh mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Me arrepiento Me arrepiento de todos mis pecados de todos mis pecados y te pido y te pido que me guardes que me guardes en el libro de la vida, en el libro de la vida. en el nombre En el nombre de Cristo Jesús. de Cristo Jesús. Amén. Amén. Familia, pues fue un placer verlos tenido una semana más en Avívate Ministerio. Es un gusto que me hayas acompañado ahora. Sabemos que Gracias. tienes la invitación abierta para cuando quieras venir. Gracias y nos vemos para el siguiente miércoles. Gracias y que tengas un buen final casi de semana. Bendiciones.